Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. A todos, sean bienvenidos. Hoy yo voy a dar inicio a un estudio que es un estudio que le hemos venido viendo ya con los hermanos ancianos de unos meses atrás. Hemos venido estudiando y lo he compartido con otros miembros de la iglesia también, que yo sé que han avanzado bastante, han terminado algunos el material, lo han leído. En este tema que se van a tocar aspectos muy interesantes y, como decía hermano Fernando, controversiales, pero que los hemos analizado a la luz de la palabra de Dios, y nos parece importante que los enseñemos en nuestra congregación. Y de hecho queremos hacer ese cambio para adaptarnos a estos nuevos conceptos que vamos a ver acá y estas nuevas interpretaciones, porque por algunos años hemos practicado algunas creencias que venían muy mal fundamentadas, mal sustentadas, y habíamos estado arrastrando algunas doctrinas equivocadas. Pero hoy que tenemos la luz del Espíritu de Dios y la palabra se nos ha revelado con mayor claridad, entonces es nuestro interés que estudiemos este tema. Entonces, lo que vamos a ver por los siguientes meses se llama señales, prodigios y milagros en la iglesia de hoy. Este es un tema que fue desarrollado por un pastor que se llama Gregory Alan Kedrowski. Es un hermano que es teólogo y que es pastor de la iglesia, pastor y fundador de la iglesia del Este. Esta iglesia del Este está ubicada en San José, Costa Rica. Esta iglesia tiene como método de predicación una forma expositiva, que es exactamente lo que nosotros hacemos también. Nuestros estudios son de forma expositiva. Eso quiere decir que estudiamos la Biblia en orden, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y un libro a la vez. Eso es la predicación expositiva. Si alguien está interesado, yo les pongo aquí la información de cómo contactar a este hermano Gregory Kedrowski. De ahí está el dato de la iglesia, o sea, su correo electrónico y su teléfono. Pero vamos a compartir esto tomando en consideración lo que nos dice Mateo 10:8, que de gracia hemos recibido la enseñanza, la iluminación del Espíritu con respecto a su palabra, y también de gracia queremos nosotros dar estas enseñanzas. La Biblia nos dice en el capítulo 13, versículo 8 de Hebreos, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sin embargo, muchas iglesias han tergiversado un poco esta parte y le han dado una interpretación diferente a algunas doctrinas importantes de la iglesia. En este estudio vamos a ver que todas las escrituras que se van a citar han sido tomadas de la Reina Valera 1960. De manera que si usted tiene una versión diferente, probablemente va a tener un texto un poco diferente, pero
lo que nosotros vamos a ver es de Reina Valera. Se hace la aclaración también que todo el énfasis, o sea, letra negrita, cursiva, subrayada, etcétera, de los pasajes bíblicos y todos los comentarios parentéticos como este, dentro de una cita bíblica en esta obra, son del autor, o sea, de este hermano Kedrowski. Es un estudio que está muy bien fundamentado. Cuando terminemos, yo les voy a dar el listado de las obras escritas por lo menos por 12 teólogos. Bien interesantes sus estudios y de renombre. Por ejemplo, aquí les doy el listado de los teólogos, que son los autores de esta bibliografía. Está Jeff Adam, Robert de Alexander, J. Theodore Baxter. Bueno, ahí está una serie son 12, pero si ustedes ven en el número 8 está John F. MacArthur también. MacArthur es uno de los teólogos muy renombrados en Estados Unidos, con una doctrina bien interesante, y él participa en el desarrollo de este material que vamos a ver. De manera que no es cualquier material el que vamos a estudiar, es un material muy bien fundamentado bíblicamente por personas que están 100% en su tiempo dedicados al estudio de la palabra y que tienen títulos, sí, en este caso de teólogos y doctores en teología, muy reconocidos, ¿verdad? Lo que vamos a ver en todo este estudio es un estudio de teología sistemática. Todos estos conceptos se los quiero dar para que vean de que no estamos dando un material sin importancia. ¿Qué es la teología sistemática? La teología sistemática es una disciplina de la teología cristiana, cuyo fin es formular una coherente, ordenada y racional presentación de la fe, se lo subraya, de la fe y de creencias cristianas. Entonces es una disciplina de la teología cristiana cuyo fin es formular una coherente, ordenada y racional presentación de la fe y creencias cristianas, inherentes a un sistema de pensamiento teológico que se desarrolla con un método que puede aplicarse tanto en lo general como en lo particular. Entonces, esto es importante aclararlo para que ustedes, si alguien les pregunta, si usted comparte esta información con alguien, que ustedes les puedan explicar y darles los fundamentos y la base que nosotros estamos tomando para nuestro estudio. La salvación, dice Hebreos 2, capítulo 2, versículos 6 y 4, dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, los que oyeron son los testigos oculares presenciales del tiempo del Señor y algunos de unos años posteriores al tiempo del Señor. Pero dice aquí Hebreos que nos fue confirmada por los que oyeron, no es de otros personajes, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Yo quiero enfatizar en esta parte de señales, prodigios y diversos milagros, que era el título que le dije que era nuestra enseñanza, señales, prodigios y milagros en la iglesia de hoy. Y está aquí en Hebreos 2, versículos 3 y 4. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 1 Corintios 1, 22 y 23. Pero fijémonos que los judíos son los que piden señales, no la iglesia. Y los griegos buscan sabiduría. Nosotros es la iglesia. Nosotros no estamos pidiendo señales ni buscando sabiduría humana. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es tropezadero y para los gentiles es locura. Puse estos pasajes o ponemos estos pasajes aquí porque tienen mucha relación con lo que vamos a ver. Algo de esto ya se los anticipé en el último estudio que vimos de Marcos capítulo 16 y lo voy a repetir solo como para hacer un énfasis
pero ya ustedes se recordarán que lo vimos. El Señor Jesucristo es inmutable. Eso quiere decir que no cambia nunca, porque Él es Dios. Sin embargo, cuando se trata de las señales, prodigios y milagros en la iglesia de hoy, el asunto no tiene que ver con el hecho de que Dios no cambia, sino con su trato con los hombres a través de los siglos. Entonces, debemos de hacernos la pregunta, ¿trata Dios con los hombres de la misma manera siempre? Obviamente que la respuesta es no. No siempre trata de la misma manera Dios con los hombres. Y eso no quiere decir que Él deje de ser inmutable. Él sigue siendo inmutable. Pero en su trato con los hombres, Él sí cambia a través del tiempo con los hombres por dos razones fundamentales. Una es porque hay dispensaciones a lo largo de toda la historia del hombre y porque dentro de las dispensaciones se dan diferentes pactos. Entonces Dios ha hecho pactos con el hombre, por lo menos se habla de 8 pactos bíblicos que se han hecho desde el tiempo de Adán hasta nuestros tiempos. Entonces, cuando Dios hace esos pactos con el hombre, ahí hay un cambio de condiciones de la relación del hombre con Dios y de las demandas que Dios tiene para con el hombre. Pero no quiere decir que Él deje de ser inmutable, sino que Él da nuevas instrucciones y lo hace por gracia, lo hace por misericordia para con nosotros, porque imagínense que si Dios no hubiera cambiado la ley que fue, digamos, el pacto que hizo con Moisés y que duró por 1500 años con los israelitas, si ese pacto no hubiera cambiado, nosotros hoy estaríamos condenados a morir, porque nadie, ni siquiera Moisés, pudo cumplir la ley. Entonces era un pacto muy difícil de cumplir en cuanto a las demandas de Dios. Entonces Dios cambió y entonces para la iglesia ahora tenemos un nuevo pacto para con nosotros y estamos en una dispensación diferente. Entonces veamos el capítulo 1 y vamos a ver la definición de las señales. ¿Qué dice la Biblia con respecto a las señales? Vamos a ver. Les recuerdo que si ustedes quieren participar, me pueden interrumpir en cualquier momento, yo les doy el tiempo porque a veces se nos olvida o bien ustedes anotan y al final hacen sus preguntas o sus comentarios, porque aquí sí va a haber mucho cambio de lo que nosotros normalmente hemos aprendido. Entonces la escritura menciona 2 diferentes tipos de señales. ¿Eh? Hay 2 diferentes tipos de señales. Veamos cuáles son esas 2 tipos de diferentes señales. Las primeras señales. Hay señales en la Biblia que son indicios, muestras o representaciones de algo. O sea, el primer tipo de señal son las que son indicios, muestras o representaciones de algo. Estas señales sirven como testigos de otra cosa. Vemos esta definición de señales en la primera mención de la palabra en la Biblia. Y dice así, dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Eso está en Génesis 1:14. Aquí por primera vez se menciona la palabra señales. Esta señal que se está dando desde Génesis es de las primeras tipos de señales que son indicios, muestras o representaciones de algo. Las lumbreras del segundo cielo sirven de señales porque señalan, o sea, marcan, indican, muestran el cambio de días, meses, estaciones y años. Las lumbreras del segundo cielo. Otro ejemplo de este uso de la palabra señal en algunos de los pactos que Dios estableció con los hombres. El arco iris sirve de señal del pacto de Noé. Génesis 9, del 12 al 17. Mire, el arco iris es señal de un pacto. Pero también está la circuncisión, que es la señal del pacto de Dios con Abraham. Génesis 17, del 9 al 14.
En tercer lugar, tenemos el día de reposo, que sirve como señal del pacto de Moisés. O sea, el pacto que Dios hizo con la nación de Israel y que lo encontramos en Éxodo 32, del 12 al 17. Si voy rápido, ustedes me dicen, mire, va muy rápido y yo trato de ir un poquito más despacio. Como son cosas un poquito sencillas y que ya las vimos en parte, yo llevo este ritmo, pero si aún así ustedes creen que voy rápido, por favor me lo hacen ver, enciende su micrófono y me dice, mire hermano, va muy rápido, yo bajo la velocidad. Siguiendo, el segundo tipo de señal, ya vimos las primeras, ahora el segundo tipo de señal en la Biblia es el de las señales de confirmación. Estas señales de confirmación están por muchos años hasta nuestros días. O sea, muy al principio de la creación del mundo estuvieron las señales que eran indicios o representaciones de algo. Pero después de ese tipo de señales, ahora están las de confirmación, que son las que vamos a desarrollar en este estudio. Estas señales son las que Pablo menciona en su segunda epístola a los Corintios. ¿Y qué dice Pablo? Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Está en 2 Corintios 12:12. Pero notemos que son señales de apóstol. No dice de la iglesia en general, sino que de apóstol, ¿verdad? Entonces, esas son parte de las diferencias y los cambios que vamos a ver en este estudio. Notemos que estas señales incluyen señales de prodigios y milagros. Estas señales de confirmación se llaman maravillas, tales como las 5 señales que se mencionan en Marcos 16, del 17 al 18, que fue lo que terminamos viendo el viernes del estudio de Marcos. De aquí en adelante, cuando nos referimos a señales, nos estaremos refiriendo a este segundo tipo de señales, o sea, de confirmación, la de confirmación. Señales que son maravillosas y sobrenaturales. Solo estamos definiendo el término señales, no estamos definiendo quiénes son los quienes hacen, a quienes se les delegó estas señales y a qué pueblo se dirigió el Señor. Estas señales se llaman señales de confirmación, porque existen para confirmar delante de Israel un nuevo mensaje que Dios está enviando a su pueblo. Esto es interesante, póngale atención. Señales de confirmación porque existen para confirmar delante de Israel, no delante de los gentiles, no para la iglesia, solo para Israel. ¿Qué se confirma? Un nuevo mensaje que Dios está enviando a su pueblo. ¿Cómo? A través de un nuevo mensajero, como por ejemplo, el mensaje del cambio de pacto durante los ministerios de Moisés y Cristo. Ahí hubieron 2 pactos que se mencionaron y hubieron 2 mensajeros. Uno fue Moisés y otro fue Cristo. Y el mensaje que cada uno de ellos traía fue diferente, pero solo eran para ellos. Las instrucciones fueron dadas solo a Moisés y solo Cristo. Los primeros 2 grupos de estas señales de confirmación de los nuevos mensajeros. Las señales existen para confirmar el nuevo mensaje que Dios está enviando a su pueblo, Israel, a través de un nuevo mensajero. Esto lo vamos a estar enfatizando para que se nos vaya quedando. El problema hoy es que hay gente en la iglesia aplicando a los cristianos lo que Dios les escribió y dio a los judíos. Ojo con esto. Veamos entonces lo que la Biblia dice acerca de las señales, empezando con su primera mención. La primera mención de las señales de confirmación, porque vamos a estar viendo más que todas las señales de confirmación. En el estudio de la Biblia siempre hay reglas. Ahí me lo mencionaba hermana Silvita hace un rato, que ella oyó un estudio ahí de John MacArthur y que hablaba de las reglas, ¿verdad? Y efectivamente así es. El estudio de la Biblia involucra reglas.
a nosotros no se nos ha enseñado las reglas de cómo estudiar la Biblia, pero en esta vez lo vamos a ver. O principios que el estudiante debe seguir. Sin estos principios o estas reglas del estudio bíblico, uno corre el riesgo de torcer, o sea, tergiversar la escritura fuera de su debido contexto. Entonces, si no queremos caer en el error de tener una mala interpretación de la Biblia, debemos de estudiarla observando las reglas o principios para poder comprender lo que la Biblia está diciendo. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor, esto lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15 a 16, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire, Pedro está reconociendo que el Señor dotó a Pablo de una sabiduría del cielo para escribir sus epístolas, las cartas que él dejó establecidas en la Biblia, y que en ellas, cuando habla de estas cosas, hay algunas que son difíciles de entender. Si a Pedro se le hacía difícil entender lo que Pablo escribía, imagínese nosotros. Pero sin embargo, está aquí como una alerta para que tengamos cuidado, porque dice que los indoctos y los inconstantes tuercen, en este caso las escrituras, como también las otras escrituras. ¿Y para qué las tuercen? Para su propia perdición. Delicadísimo esto, ¿eh? Es para su propia perdición. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en no torcer las escrituras. Y también dice Pablo en 2 Timoteo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, esto si lo aplicamos a esta parte del estudio de la Biblia, es como Pablo dice que si uno no juega según las reglas, uno queda descalificado. O sea, si no vamos a estudiar la Biblia de acuerdo con las reglas, vamos a quedar descalificados. Entonces, es importante observar las reglas y los principios para estudiar la Biblia y poderla comprender. Entonces, hay reglas en el estudio bíblico y una de las principales reglas es la primera mención. Si usted quiere apuntar ahí o si no, después lo toma en cuenta. Una de las primeras reglas y principales se llama de la primera mención. Yo creo que eso ustedes no lo habían oído antes, hasta hoy, pero póngale mucha atención. La regla de la primera mención, ¿a qué se refiere esto? Esta regla dice que la primera mención de una cosa en la Biblia, una palabra, una frase, una doctrina, un término, etcétera, define su uso a través del resto de la escritura. O sea, si hay una palabra, una frase, una doctrina que se mencionó por primera vez, por ejemplo, en el Génesis, eso tiene validez en el resto de la Biblia, de la escritura. Entonces, esta es una regla muy importante y por eso es que muchas veces nosotros no comprendemos algún texto porque lo tratamos de entender en una forma aislada sin ver el contexto o los contextos, ¿verdad? Que ahí entran estas reglas. J. Edwin Hartill en su libro expresó este principio así. Dios indica en la primera mención de una cosa la verdad conectada con esa cosa en la mente de Dios. Interesante, ¿eh? La primera mención de una cosa, la verdad, Dios indica que la primera mención de una cosa, la verdad conectada con esa cosa en la mente de Dios. Pero el doctor A.T. Pierson también notó este principio en la Biblia y dijo que la primera vez que una cosa se menciona en la escritura, esta cosa tiene un significado que llevará a través del resto de la Biblia. Yo creo que con esos dos ejemplos de estos dos
personajes, teólogos, hemos comprendido lo que es el principio de la mención por primera vez. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Está claro? ¿No hay dudas? Ok. Seguimos entonces. Por esto, cuando uno está estudiando la Biblia y de repente encuentra algo que no entiende o que quiere entender mejor, lo primero que debería hacer es buscar la primera mención de aquello en la escritura. A menudo, en la primera mención encontrará una definición y una explicación de aquella cosa que formarán un patrón a través del resto de la Biblia. Si queremos entender bien esta cuestión de las señales de confirmación, debemos empezar donde Dios comenzó en la primera mención. ¿De qué cosa? De las señales. ¿Qué señales? Señales, prodigios y milagros en la iglesia el día de hoy. O sea, tenemos que ir a la primera mención y en este caso dice que las señales de confirmación se mencionan por primera vez en la Biblia en Éxodo 4. Entonces, el capítulo 4 de Éxodo es importante para entender la primera mención de las señales que nosotros tenemos el día de hoy. Aquí hay una imagen de cuando Moisés se está despidiendo de su suegro Jetro porque va a ir a Egipto a cumplir con la comisión que Dios le ha dado y que va a efectuar las señales que el Señor le dio. Entonces, eso es importante porque ahí tenemos la primera mención de señales, a quién se las dio y para quién se las dio. Y vamos a hacer un comentario mejor más adelante en relación a eso porque me interesa que esto quede claro ahí con ustedes. Después de la experiencia con la zarza ardiente en el monte Horeb, o sea, el monte Sinaí, Moisés hizo de inmediato planes para irse a Egipto. Te dice Éxodo 4:18. Así que fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Solo a Israel le fue confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios no le fue confiada ni a los de Babilonia, ni a los griegos, ni a los medos persas, ni a los egipcios, ni a los romanos, ni a ninguna otra nación. Solo a Israel se le confió la palabra de Dios. Entonces, solo a los judíos se les dieron las señales de confirmación. Esas señales de confirmación son solo para judíos, no es para gentiles, no es para la iglesia. Las señales, estas no son para nosotros. Y ahí es donde tenemos un problema bien serio en la mayoría de nuestras iglesias. Entonces, veamos la definición y la explicación que Dios nos da de las señales en esta primera mención para que podamos entender su uso en lo demás de la Biblia. Dios está enviando a Moisés con un mensaje para Israel, su pueblo escogido que está en esclavitud en Egipto. Y dice entonces el texto de Éxodo 3:12, hablando Dios, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal. La primera mención. Esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3:12. Aquí está la primera mención de la palabra señal y fue dada a Moisés. ¿Para quién? Para su pueblo escogido, Israel. No para nosotros, no para ninguna otra nación. O sea que el Señor está enviando a Moisés a Egipto para sacar a Israel y llevarlos al monte Sinaí para que él pueda entrar en un pacto nuevo con ellos. Si nosotros tratáramos de agarrar estas señales para nosotros, quisiera decir que nosotros somos pueblo de Dios y que tenemos que ir al monte Sinaí y entrar en un nuevo pacto con Dios. Imposible. Eso solo fue para el Israel de aquel tiempo, ¿verdad? Y solo fue Moisés el escogido para hacer esas señales.
Nunca más en la historia ninguno repitió las señales que hizo Moisés. No las repitió, porque fueron exclusivas dadas a Moisés. Entonces, esas señales que son de confirmación, hoy nosotros las estamos tomando de Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18, y decimos que son para la iglesia. Y ahí estamos cometiendo un gravísimo error de interpretación. Estamos tergiversando la Biblia y entonces eso nos va a causar problemas muy serios en el campo espiritual. De este contexto, entendemos que Dios está enviando un nuevo mensaje, porque hay un nuevo mensaje con Moisés. El mensaje de un nuevo pacto, o sea, el pacto de Moisés, o sea, el pacto de la ley. Un nuevo mensaje a Israel, no a nadie más, a Israel a través de un nuevo mensajero que es Moisés. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque me dirán, no te ha aparecido Jehová. Éxodo 4:1. En el primer versículo de este capítulo de primera mención, Moisés está destacando dos problemas. ¿Y cuáles son esos dos problemas? El primero, los judíos no creerán el mensaje que Moisés tiene para entregarles, el mensaje de un nuevo pacto. Un nuevo pacto quiere decir nuevas condiciones. Voy a hacer aquí un paréntesis y a aclarar un poquito. Cada uno de nosotros, cuando nos empleamos en una empresa o en una entidad estatal, al principio, cuando nos contratan, tenemos que firmar un contrato. En ese contrato se nos dice qué tenemos que hacer, cómo lo debemos de hacer, cuándo lo debemos de hacer, en dónde lo debemos de hacer, cuánto será nuestra remuneración y otras condiciones laborales. Ese es un contrato. Es como un pacto. Bueno, pues Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y los dos problemas que está planteando Moisés es estos dos. El primero, como dijimos, los judíos no creerán el mensaje que Moisés tiene para entregarles. En otras palabras, ellos no van a creer que es un mensaje verdaderamente de Dios. Ellos no me creerán ni oirán mi voz, dice Moisés. El segundo problema, los judíos no creerán que Dios envió a Moisés, que él es verdaderamente el mensajero de Dios. O sea, el problema es, dirán, no te ha aparecido Jehová. El problema entonces es que Moisés ha notado efectivamente es que los judíos no creerán ni el mensaje ni que el mensajero sean de Dios. Acá vemos el propósito de las señales de confirmación. Por eso surgen las señales de confirmación, por lo menos en este caso de Moisés y el pueblo de Israel. Son para confirmar que el mensaje y el mensajero que Dios está enviando a Israel son realmente de él. Ahora, ¿cuál es el propósito de la señal? El propósito de las señales de confirmación se ve con claridad en Éxodo 4:5, que dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por esto, por la primera señal que está en el versículo 8. La primera señal, que es el de la vara que se hace culebra, dice, entonces por esto los judíos creerán el nuevo mensaje a través del nuevo mensajero Moisés. Y la primera señal en este caso fue la vara de Moisés, que se convirtió en culebra. Y entonces los judíos debían de creer entonces que sí Moisés había sido enviado por Dios y que las señales que se estaba dando era de que era Dios el que las estaba enviando a hacer por medio de Moisés. Y tenemos una imagen donde Moisés tira su vara al suelo y inmediatamente la vara se convierte en una culebra. Pero sigamos viendo qué dice ese texto. En esta primera mención, Dios define el uso de las señales de confirmación de aquí en adelante en
toda la Biblia y también en toda la historia, aún hasta nuestros días en la época de la iglesia. Observe que la primera señal que aparece en la Biblia, o sea, en Éxodo 4, del 2 al 4, es una de las 5 señales que Jesucristo entregó a sus apóstoles judíos en Marcos 16, 17, 18, y es la de manejar serpientes. O sea, esa misma señal que se le dio a Moisés, se le dieron a los apóstoles, no a la iglesia en general. No a ningún pastor, no a ningún líder, se le dio a los apóstoles. Y vamos a seguir aclarando esto para que ustedes comprendan de mejor manera. Te dice el siguiente texto. Dios da esta primera señal de la vara que se hace culebra para que ellos, ¿quiénes ellos? Los israelitas, crean que Jehová apareció a Moisés y que lo envió a ellos con un nuevo mensaje. ¿Qué era lo que Jesucristo iba a hacer cuando él vino? Mostrarse a los israelitas y decirles que él era el enviado por Dios con un nuevo mensaje, que la mayor parte de judíos no lo creyeron. O sea, la historia se repitió y se repite hasta el día de hoy. En la segunda parte de Éxodo 4:8, Dios da la segunda señal, que es la sanidad, específicamente la sanidad de la lepra en este caso, en Éxodo 4, 6 al 7. La lepra era una enfermedad infecto-contagiosa que más o menos se manifestaba de esta forma y se caían los pedazos del cuerpo conforme iba pasando el tiempo, se llagaban, supuraban y se iban cayendo por pedazos las partes del cuerpo. Es importante aquí que observemos que esta es la primera mención de la sanidad en la Biblia. Primera mención de sanidad en la Biblia. De manera que ahí está el punto de partida para las señales de sanidad en nuestros días. En este caso, se le dijo a Moisés. Luego va a venir el siguiente mensajero, que es Jesucristo. Y por último, en el tercer grupo estarán los apóstoles y no hay más. Ahí se terminó. Pero esta es la primera mención de la sanidad en la Biblia, en Éxodo. La sanidad como una señal es únicamente para Israel, tal como se ve en Marcos 16, 17, 18. ¿Para qué es? Para confirmar el nuevo mensaje que Dios les está mandando a ellos, a los israelitas, no a la iglesia, no a los gentiles, a través de un nuevo mensajero. En este nuevo mensajero son los apóstoles. En Éxodo 4:9, Dios da la tercera señal, que es un milagro en la creación. ¿Y en qué consistió ese milagro? Moisés puede convertir el agua del río Nilo en sangre. Por eso se habla de la creación. El río Nilo es parte de la creación. Y lo convirtió en sangre. Y esto sirve para cumplir con el mismo propósito que las primeras 2 señales. Es una señal para confirmar delante de Israel el nuevo mensaje que Dios está enviando a través de su nuevo mensajero. O sea, Dios está interesado en que Israel entienda que Él ha enviado a Moisés y lo ha enviado con un mensaje para todo el pueblo de Israel. Y fue lo que desde entonces se viene luchando y los israelitas siguen manteniendo su obstinada actitud de no entender ni comprender lo que el Señor ha dicho a través de los años. Bueno, sigamos viendo el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Que ya lo hemos dicho. En Éxodo 4:29 dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. No reunieron a los gentiles, no reunieron a otra clase de gente. En este caso se pidió que se reunieran todos los ancianos, no el pueblo todavía, los ancianos de los hijos de Israel, porque ahí empezaba la incredulidad con los ancianos. Y si ellos eran parte de la autoridad del pueblo de Israel, obviamente el pueblo de Israel tampoco iba a creer. Entonces, primero se va a convencer a las cabezas, a los ancianos. Y fueron Moisés y Aarón y los reunieron. Éxodo 4:30. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Recordemos que Moisés tenía un problema
en el habla, y entonces Aarón le servía de intérprete. Y entonces Moisés hizo las señales delante de los ojos del pueblo. O sea, después de reunir a los ancianos y que Aarón les habla, entonces Moisés hace las señales al pueblo, a Israel, no a los gentiles, no a las naciones. Es el trato de Dios con el pueblo de Israel y por medio de este caso del nuevo mensajero que es Moisés. Éxodo 4:31. ¿Cuál fue el resultado? Dice, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Éxodo 4:29 al 31. Bueno, este fue una buena señal de que ellos hayan creído, pero inmediatamente el pueblo se rebeló. O sea, de nada sirvió las señales y el nuevo mensajero. Éxodo 4:30. El nuevo mensajero, o sea, Moisés, en Éxodo 4, del 14 al 16, dice, a través de Aarón, entrega el nuevo mensaje. O sea, todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. ¿A quién? A los judíos. A los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero sigamos viendo entonces esta parte que dice Cristo. Ahora nos vamos a salir de Moisés y vamos a pasar a Cristo. Cristo y las señales de confirmación que tienen que ver con un cambio del pacto. Aquí hay otro pacto. Ya no va a ser el mismo pacto porque están cambiando las condiciones. Dice en el siguiente texto, las señales formaron una buena parte del ministerio público de Jesús durante su primera venida. Formaron una buena parte del ministerio público de Jesús. ¿Qué cosas? Las señales. ¿Por qué hizo Cristo señales en los evangelios? Sería una pregunta. ¿O será que su ministerio y por lo tanto las señales forman un patrón que hemos de seguir hoy día? O sea, si el Señor hizo señales en los evangelios, ¿se estaba estableciendo un patrón a seguir hoy día? No, no hay ningún patrón. Según la regla de la primera mención, debemos poder ver el mismo patrón de las señales de Éxodo 4 en la vida y el ministerio de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que hay un nuevo mensajero, en este caso, Cristo Jesús. Hay un nuevo mensaje, que es el que el Señor trajo. Es el mismo pueblo, el pueblo de Israel, aunque esté en los evangelios, no es para nosotros los gentiles, ni mucho menos para la iglesia. Las señales que Cristo hizo servían para confirmar el nuevo mensaje de Dios a través del nuevo mensajero de Dios, o sea, el Mesías, Jesucristo, delante del pueblo escogido de Dios que sigue siendo Israel. Mire, se está enfatizando mucho esto porque es importante que lo comprendamos y no nos desviemos. Eso es lo que Dios les prometió a los judíos mucho antes de la llegada de Cristo. En el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, este capítulo de Deuteronomio es clave porque forma la conexión entre el ministerio de Moisés con señales y el de Cristo Jesús también con señales. Por eso es que es clave este pasaje de Deuteronomio, porque hace la conexión entre dos mensajeros, dos nuevos mensajeros, con dos mensajes diferentes y que los dos están acompañados de señales. La promesa. Antes de morir, Moisés anunció una promesa en cuanto al profeta que vendría a Israel. Y dice, profeta de en medio de ti. Aquí de ti es de Israel, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18:15. Veámoslo bien. Antes de morir, Moisés anunció una promesa en cuanto al profeta que vendría a Israel. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. A él oiréis, aquí se está refiriendo a Israel nuevamente. Y aquí está Deuteronomio 34:10. Y nunca más, oiga, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. No hubo.
otro como Moisés no hubo, porque Dios solo escogió a Moisés. Entonces, ¿cómo podemos tener hoy tantos apóstoles si Dios solo escogió 12 apóstoles? Aplica la misma regla. Deuteronomio 34:11. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Deuteronomio 34:12. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Sigue mencionando que es Israel el destinatario de todo esto. ¿Qué señales hizo Moisés? Por ejemplo, en Egipto. La conversión del agua en sangre, la invasión de ranas, los piojos, mosquitos y pulgas, las moscas, la peste del ganado, úlceras, lluvia de fuego y granizo, langostas y saltamontes, tinieblas y muerte de los primogénitos de Egipto. ¿Quién más hizo estas señales en la historia de Israel? ¿Quién más los hizo? Ninguno. Solo Moisés, porque solo Moisés fue comisionado para hacer esto. Entonces, esa misma mención inicial es la que aplica para nosotros el día de hoy. Dios dijo tres cosas importantes acerca del profeta prometido en estos versículos, hablando del Mesías. Primero, el profeta prometido conocería a Jehová cara a cara exactamente como Moisés. Segundo, el profeta haría señales y prodigios como Moisés. Tercero, el profeta prometido ejercería su ministerio a la vista de todo Israel. No tendría un mensaje ni tampoco señales para ningún otro pueblo, solo para Israel. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Eso está en Juan 6:14. Ya en el ministerio del Señor, esta gente que estaba ahí, cuando vieron las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, del profeta de Deuteronomio 18:15. Él respondiendo dijo, no soy enviado, hablando el Señor, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. El mismo Señor lo dijo, había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no gentiles, no iglesia. Jesucristo fue igual que Moisés porque él llegó y ofreció a Israel, no a nadie más, el reino bajo el nuevo pacto. Aquí ya se introduce un término que me interesa que lo marquen ustedes ahí, el reino. El reino bajo el nuevo pacto, otro pacto, un pacto diferente. Un pacto que Dios estableció únicamente con Israel. Ese pacto está en Jeremías 31, del versículo 31 al 34. Veamos nuevamente el propósito en este caso. Las maravillas, prodigios y señales que Jesús hizo fueron para aprobarlo delante de los israelitas, para aprobarlo delante de los israelitas. Y Pedro dice en Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado. ¿Y qué dice aquí? Que fueron dadas para, que Jesús hizo esas señales, fueron para aprobarlo delante de los israelitas. Fue lo que Pedro repitió aquí, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Vosotros aquí es Israel. Por medio de él, como vosotros, otra vez vosotros es Israel, vosotros mismos sabéis. Entonces, Dios da las señales durante un tiempo especial para cumplir con un propósito específico. No son para siempre, no son para siempre las señales, ni para todas las personas. No es así, como nos lo han hecho creer, como lo practican la mayor parte de iglesias, y medio mundo hace señales y estas señales no son para la iglesia. O sea, están tergiversando las escrituras y están poniendo la cabeza en la guillotina. Dios confirma, o sea, aprueba el nuevo mensaje que él envió a través de su nuevo mensajero, que es Jesús, a Israel. Ya no necesita las señales porque ya no hay necesidad de más confirmación. Ya está confirmado
el nuevo mensajero Jesús. El pueblo. Jesucristo no vino para nosotros, gentiles y cristianos, sino para ministrar a Israel y ofrecerles el reino bajo el nuevo pacto. A estos dos envió Jesús. Ahora aquí pasamos al tercer grupo, tercero y último grupo. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. No fue esa la instrucción del Señor. Le dijo: por camino de gentiles no vayan a ir. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, 5 y 6. O sea, el Señor delegó autoridad y hacer señales a los 12. Solo a ellos, no le delegó a nadie más, mucho menos a gentiles, y menos a la iglesia que no existía en ese momento. Fue Dios, el Señor le estaba hablando a los 12, no estaba hablando con la iglesia. Dice, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. Veamos otro principio del estudio bíblico que nos ayudará a entender este asunto. Dios ha dividido a los hombres en tres grupos, y por esto cada pasaje en la Biblia se dirige hacia uno de los grupos. ¿Cuáles son los tres grupos? Estos son, primero, los judíos; segundo, los gentiles; y tercero, la iglesia de Dios, o sea, los cristianos. Estos son los tres grupos en todo el mundo. Y mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, 32. No seáis tropiezo ni a judíos, primero, ni a gentiles, el segundo, ni a la iglesia de Dios, el tercero. Así está dividido, están divididos todos los tres, en tres grupos, toda la raza humana, de acuerdo con la palabra de Dios y a lo que el Señor determinó y que Pablo deja escrito aquí en este pasaje que acabamos de ver. Bueno, siguiendo con el estudio. Veamos los apóstoles, que son el tercero y último grupo. Los apóstoles y las señales de confirmación. Señales de confirmación, el segundo grupo. Señales de apóstol. De apóstol. Aunque nosotros no podemos tomar el ministerio de Jesucristo como un patrón para nuestras vidas y nuestro ministerio, los apóstoles sí lo podían hacer, porque a través de ellos Dios le ofreció a Israel el mismo nuevo pacto y el mismo reino que Cristo le ofreció. A través de los apóstoles, el Señor está insistiendo en ofrecerles al pueblo de Israel el reino, y ellos lo están rechazando constantemente, están rechazando el reino, pero va a llegar un momento que lo rechazan en definitiva, y ahí se termina entonces las señales que el Señor había establecido. La crucifixión es el colmo, oiga, la crucifixión es el colmo del rechazo del nuevo mensajero y su mensaje de parte de los judíos. Aquí el mensajero fue Jesucristo, y por eso dice que la crucifixión es el colmo del rechazo del nuevo mensajero y su mensaje de parte de los judíos. Pero antes de morir, Cristo le pidió al Padre que les perdonara lo que hicieron. O sea, les da de nuevo al pueblo de Israel, les da la oportunidad de aceptar el reino, que finalmente no lo aceptaron. Y lo vamos a ver. Él le dio a Israel una oportunidad más de aceptar a Jesús como su Mesías y así recibir el reino bajo el nuevo pacto de Jeremías 31. Los primeros 7 capítulos, óigalo y apúntelo y póngale ojo. Los primeros 7 capítulos del libro de Hechos se tratan de este segundo ofrecimiento del reino que Dios hizo a través de los 12 apóstoles judíos. Recuerde que Pablo ni siquiera era salvo en aquel entonces y la iglesia todavía no era todavía era un misterio no revelado, según Efesios 3, 1, 7. O sea, en los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos, los judíos rechazaron finalmente el reino de Dios, por lo que se acabó las oportunidades para Israel de que el Señor los considerara para el reino, porque los rechazaron. Por supuesto que no todos los judíos, porque algunos aceptaron. Por ejemplo, Pablo aceptó, ¿verdad? Y entonces ya Pablo entró en la dispensación de la iglesia. Y así han habido muchos judíos que han aceptado las instrucciones del Señor. La predicación de Pedro en Hechos 3 nos da un buen ejemplo del mensaje que los apóstoles estaban predicando. Oiga, capítulo 3 de los Hechos
nos da un ejemplo del mensaje que los apóstoles estaban predicando. Los apóstoles no estaban predicando la gracia. Ellos no estaban predicando el evangelio de la gracia. Ellos no estaban predicando la iglesia porque no sabían que iba a haber iglesia al poco tiempo, porque todavía Pablo no había sido convertido, porque fue Pablo a quien el Señor le reveló el misterio escondido desde mucho tiempo, que era la iglesia. Entonces, los apóstoles al principio lo que estaban predicando era un evangelio no de la gracia. Estaban predicando un evangelio del reino, que es algo totalmente diferente. El evangelio del reino y el evangelio de la gracia son dos clases de evangelio. El del reino es para los judíos, el de la gracia es para la iglesia, pero son diferentes los mensajes. No estaban anunciando la iglesia, no estaban anunciando el cuerpo de Cristo. En ese capítulo 3, Pedro no está predicando esto. Estaban ofreciéndoles a los israelitas el reino mesiánico, lo que llamamos el milenio y la segunda venida del Señor. Eso era lo que predicaba Pedro y los otros 11 discípulos en ese tiempo. Todo dependía del arrepentimiento de Israel. Note que en Hechos 3, Pedro está predicando únicamente a israelitas en Jerusalén, según Hechos 3:12. No les está predicando Pedro a los gentiles, a los israelitas nuevamente, y le está predicando un evangelio que no es el nuestro. Cristo envió a sus 12 apóstoles, los nuevos mensajeros, con un nuevo mensaje, el nuevo pacto para la nación de Israel, y les dio señales para confirmar su nueva palabra delante de los judíos, al igual que las señales que le dio a Moisés. Le dan señal, el Señor le da señales a los 12 apóstoles para que el pueblo de Israel crea en el nuevo mensaje, el nuevo mensajero, y que logren ser salvos. ¿Cuáles son las señales de los apóstoles? Al final del capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, encontramos la lista de todas las señales que Dios les entregó a los apóstoles, que eran 11 apóstoles en aquel momento, según el versículo 14. En Marcos 16:15, Cristo manda a sus apóstoles judíos a predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. No se lo dijo a la iglesia, se lo dijo a los apóstoles. Este evangelio que los apóstoles judíos deben llevar a toda criatura en todo el mundo no es el evangelio nuestro, es un evangelio diferente. Hay 4 evangelios mencionados en la Biblia y son diferentes y distintos el uno del otro. 4 evangelios. Primero, el evangelio del reino para los judíos. Está Mateo 24:14. Usted apunta esa cita, después la lee y la relaciona con esta y se va a dar cuenta que ahí se habla del evangelio del reino. Segundo, el evangelio de la gracia de Dios. Está en Hechos 20:24, que es el de la iglesia. Apunte Hechos 20:24 y lea y va a ver que ahí dice el evangelio de la gracia de Dios. Tercero, el evangelio glorioso, que está en 2 Corintios 4:4 y en 1 Timoteo 1:11, que habla exactamente del evangelio glorioso. Y el cuarto, el evangelio eterno, que se habla así exactamente en Apocalipsis 14, del 6 al 7. Muy bien, ya aquí vamos a ir terminando, solo déjeme esta parte. Dios tenía la revelación de la época de la iglesia escondida hasta la decisión de los judíos. Su decisión de aceptar o rechazar a Jesús, el Mesías. Cuando ellos lo rechazaron en Hechos 7, Dios llamó a Pablo en Hechos 9 para levantar la iglesia, el cuerpo de Cristo, entre los gentiles, Efesios 3, del 1 al 7. El evangelio de los 11 apóstoles judíos en Marcos 16:15 no es el nuestro, porque Dios todavía no había revelado el nuestro. El de los 11 apóstoles es el evangelio del reino, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso está en Mateo 24:14. Quiere decir que el evangelio del reino va a ser predicado en el periodo de la gran tribulación. El evangelio del reino es las buenas nuevas del establecimiento del reino mesiánico sobre la tierra. Juan el Bautista predicaba este evangelio del reino, Mateo 3:1-2. No me va a dar tiempo de terminar esta parte y nos vamos a quedar hasta aquí porque ya se me venció el tiempo. Voy a tratar el viernes de continuar a partir de este punto, y entonces les voy a dejar el tiempo por si tienen preguntas o aportes
o dudas, Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.